Buenas tardes y bienvenidos a todos. Tengo el placer de presentar esta segunda sesión de Jubilare, un webinario en el que trataremos el tema del talento senior en España y en Europa. Es un webinario en formato híbrido y, por lo tanto, animo a los asistentes, tanto presenciales como virtuales, a que hagan todas aquellas preguntas y comentarios que estimen oportuno. Siguiendo con el espíritu de la Comisión Jubilare, hoy adoptamos una perspectiva optimista y abordaremos el tema, todo lo relativo al talento, lo que se ha venido a denominar la generación de las canas. Talento senior o fomentamos lo suficiente. Y es que, como veíamos en la primera sesión de Jubilare, en la que tratamos la ética y la filosofía del envejecimiento, tuvimos la intervención de Lola Puga, que nos recordaba cómo la calidad de vida en la vejez es muy importante el tener nuevos proyectos y nuevas ilusiones. Y hoy también contamos con ponentes de excepción: Rafael Puyol, Iñaki Ortega, Alfonso Jiménez. Es un placer contar con estos ponentes, que son auténticos expertos en la materia, que han estudiado este tema en profundidad y no solo en el contexto nacional, sino también en el ámbito europeo. Y es que no debemos olvidar que se trata de un desafío global, no es privativo de los países desarrollados, y el estudio comparativo, por lo tanto, es esencial. Pues bien, comenzando por reconocer la situación existente, pero sin olvidar esta perspectiva constructiva, nos ofrecerán recomendaciones y propuestas concretas, aportando soluciones, lo que engarza a la perfección con el espíritu de Jubilare. Y es que tenemos que romper con ciertos estereotipos creados. La edad no es más que un número y no ha de ser un obstáculo para el desarrollo del emprendimiento y para el desarrollo profesional. Y es que, como nos decía Ramón y Cajal, en la vejez no nos deben preocupar las arrugas del rostro, sino las del cerebro. Y sin más preámbulo, paso a dar lectura del currículum impresionante de Rafael Puyol, así que lo tendré que resumir, que moderará la mesa y nos va a hablar de el contexto demográfico y del mercado de trabajo senior en España y en Europa. Rafael Puyol es presidente de la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR, y con anterioridad presidente de la EA University y rector de la Universidad Complutense de Madrid, hoy rector honorario. Ha sido catedrático de Geografía Humana, especializado en demografía en la Complutense de Madrid y principalmente en cuestiones relacionadas con el envejecimiento. Ha publicado más de 20 libros y más de 300 artículos sobre la materia. Es doctor honoris causa por 7 universidades internacionales. Está en posesión de la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio. Ha sido igualmente presidente de SECOT, del que es presidente honorario, y es asesor de distintas instituciones relacionadas con la población senior y colaborador habitual con diferentes medios de comunicación. Muchísimas gracias por estar hoy aquí, Rafael. Te paso la palabra. Bien, muchísimas gracias, Dulce, por esta cariñosa presentación. Yo debo de empezar mi intervención con un agradecimiento a Jubilare, al colegio, que la ha puesto en marcha, porque creo que ha sido una gran idea que nos va a permitir reflexionar sobre un tema de un alcance y de una importancia futura verdaderamente extraordinarias. El tema de la longevidad y el tema de las consecuencias que este proceso va a tener en el futuro es una cuestión trascendental en la que las personas que estamos esta tarde aquí venimos trabajando desde hace ya bastantes años, ¿no? Me van a permitir hacer una referencia, aunque luego los presentaré con más detalle, a Iñaki Ortega y Alfonso Jiménez, puesto que juntos y en el marco de la Fundación MAFRE y de su departamento de Genomics venimos trabajando sobre estas cuestiones de talento senior. Llevamos ya 2 informes publicados, el primero sobre el talento senior en España y el segundo un análisis comparativo de la situación española con la de otros países de la Unión Europea, con el fin de comparar las semejanzas y las diferencias que existen entre nuestro modelo y el existente en esos otros territorios. Hemos dividido esta sesión en 3 partes. A mí me corresponde iniciarlas con una presentación
del marco demográfico que afecta a las características del mercado laboral español y de presentar pues una parte de esa actividad de los seniors, que es el trabajo prioritario, que es el que realizan por cuenta ajena. Después, Alfonso tratará un tema ciertamente de muchísimo alcance, como es el trabajo por cuenta propia que desarrollan esas personas, digamos, el emprendimiento que son capaces de llevar a cabo y esas segundas carreras que muchos se ven obligados a iniciar. Iñaki contará algunos ejemplos de buenas prácticas que hemos encontrado en distintos países de nuestro entorno económico y social y acabará con unas reflexiones y unas recomendaciones a las distintas instancias que tienen mucho que ver en este asunto del trabajo de los mayores. Así pues, voy a empezar presentándoles en qué contexto demográfico se desarrolla el trabajo de los seniors, entendido por tales aquellas personas que han cumplido 55 años y más. Nuestro análisis desde el punto de vista de las edades se centra en la franja de los 55, porque es una edad a la que ya empezamos a observar que hay una disminución de la presencia de trabajadores en la pirámide laboral, y acaba en los 69 porque después de los 70 son muy pocas las personas que siguen con una cierta actividad. Yo les diré que la demografía evidentemente no es la única variable que influye en el mercado de trabajo, pero sin embargo es un componente básico que conviene no olvidar. La evolución reciente de la demografía europea y española se caracteriza en primer lugar por una fuerte caída de la natalidad, como todos sabemos, por una presencia de inmigrantes extranjeros cuantiosa y por un proceso de envejecimiento bastante intenso. Los resultados de esta evolución se están traduciendo en una pirámide laboral que tiene ya y va a continuar teniendo en el futuro las siguientes características. Una menor presencia de jóvenes, digamos entre los 16, el inicio de la edad legal de trabajo, y los 29 años. Una mayor participación de los inmigrantes, la extranjerización de la pirámide laboral es una constante. Un crecimiento de las mujeres porque su incorporación al mercado de trabajo en muchos de los ámbitos de nuestro estudio es todavía reducida en términos comparativos con la que tienen en otros estados, y un porcentaje de senior creciente por distintas razones. En primer lugar, porque vienen a llenar los huecos que dejen los jóvenes, ya que aumenta la esperanza media de vida, mejora su salud. A veces, más que de envejecimiento, quizás tendríamos que hablar de rejuvenecimiento de la población, porque hay más gente que vive más años y en condiciones mejores, ¿no? Y porque es absolutamente necesario, desde el punto de vista de las personas que trabajamos estos informes, aumentar la edad de inicio de la vejez. Nuestros informes sobre talento senior ponen de manifiesto que en el ámbito estudiado, que es la Unión Europea por un lado y España por otro, está subiendo la presencia de esas personas en el mercado de trabajo. Crecen los activos, crecen los ocupados y lo hacen más las mujeres que los varones, aunque los índices de actividad y empleo masculinos sigan siendo superiores a los femeninos. Hemos detectado toda una serie de rasgos comunes que se refieren al trabajo senior, entre las cuales les citaré los siguientes. Predominan los asalariados sobre los trabajadores por cuenta propia, aunque, como Alfonso nos va a contar después, hay algunas edades en las que el trabajo de emprendimiento, la actividad de emprendimiento, empieza a crecer de una manera
sustantiva. Mejoran los niveles educativos de esta población y son cada vez más las personas que en esta franja de edades tienen título universitario, entre el 70 y el 90% en la mayor parte de los países. Estas personas se concentran prioritariamente en las actividades terciarias, que probablemente son aquellas que no exigen un gran esfuerzo físico, sino más bien un cierto esfuerzo mental. Puedo citar sectores como la administración, puedo citar sectores como la sanidad o la educación, que son, por cierto, empleos profundamente feminizados en todos estos estados. En este proceso de crecimiento, y en unos países más que en otros, se observan, sin embargo, algunos obstáculos e insuficiencias que dificultan el mantenimiento de la actividad de los seniors. Voy ahora a mencionarles alguno de ellos. En algunos países sigue muy presente la cultura de las prejubilaciones o de las jubilaciones. España, desgraciadamente, es un claro ejemplo de esta situación. La mayoría de los activos y ocupados senior se concentran en el sector de los 55 a los 59 años. Y yo creo que no va a existir una auténtica, permítame la expresión, silverización de la economía hasta que la presencia de los seniors en los tramos de edad de 60 a 64 o 65 a 69 alcance porcentajes mucho más elevados. Existe, desgraciadamente todavía, un cierto edadismo que minusvalora la presencia de los seniors en el mercado de trabajo. Los argumentos son conocidos: que quitan puestos de trabajo a los jóvenes, que tienen salarios más altos, que carecen de la formación adecuada, y muy particularmente en este sentido de las competencias tecnológicas digitales, que a veces resultan hoy imprescindibles para el desarrollo con eficacia de cualquier actividad. No existen mecanismos suficientemente desarrollados de jubilación activa. Esto tiene un especial significado en el caso de nuestro país, porque desgraciadamente el número de personas que están en esta situación administrativa, definida hace ciertamente muy pocos años, es muy pequeño todavía. Yo recuerdo que manejaba una cifra de personas que están en esta situación de unas 30 y tantos mil, hace quizás 3 o 4 años, no tengo un dato más reciente, para una población superior a los 65 años que rebasa los 9 millones de personas. Por lo tanto, verdaderamente una ridiculez. Y estas y otras circunstancias se traducen en el hecho de que, al crecer la actividad y el empleo, haya crecido también el desempleo, y en algunos países ese desempleo tenga el peor cariz posible, que es tener un desempleo de larga duración. Sin embargo, en nuestros estudios hemos comprobado la existencia de algunas diferencias significativas en las políticas de los distintos países europeos respecto al trabajo senior, que permite distinguir varios modelos. En la Unión Europea distinguimos un primer modelo, que es el de los países nórdicos. Nosotros hemos estudiado en profundidad el caso de Suecia, que probablemente es el ejemplo más significativo. Los países del este de Europa los hemos ejemplificado a través del estudio pormenorizado del caso polaco. Los países de centro y oeste europeo, entre los cuales hemos seleccionado a Alemania y a Francia, y el caso de los países mediterráneos, para los cuales, además de España, hemos estudiado Italia y Portugal. Podemos decir
En un resumen que no pretende cansarles a los que nos seguís esta sesión, podemos decir que el ejemplo mejor de presencia de senior en el mercado de trabajo lo ofrecen los países del norte, que no tienen malos resultados los países de Centro Europa, mejor el caso alemán que el francés, que es malo en el caso de Europa del Este. En Polonia las cifras son realmente muy poco significativas en relación con la presencia de esos trabajadores seniors, y que no es bueno tampoco en los países del sur, en donde España presenta probablemente los datos más preocupantes. Por eso voy a presentarles muy brevemente cuáles son las características de ese modelo español que, como digo, se aleja bastante del modelo de los países del norte y incluso de los países de Centro Europa. Mire, tenemos uno de los índices más bajos de crecimiento de la población empleada entre 55 y 69 años, que es el ámbito de estudio que nosotros hemos elegido. La participación de nuestra población ocupada mayor en el conjunto de la población ocupada del país es pequeño. Si hemos elegido 7 países en la muestra, nosotros estamos ocupando la 5ª posición. Tenemos la peor tasa de empleo en el grupo de 55 a 59 años, que a su vez es el grupo que concentra la tasa de empleo más alta en todos los casos. La participación de nuestra población ocupada mayor es, tras Portugal, la que presenta el porcentaje más fuerte de trabajadores senior con estudios de nivel inferior, lo cual dificulta el crecimiento de la población senior en un contexto en el que todos sabemos que lo que se demanda cada vez más es un trabajo con cierta capacitación, con cierta formación, con cierta profesionalización. No utilizamos a veces, o casi nada, perdón, el tiempo parcial como estrategia de ocupación. Hay países donde los trabajadores parciales que están en esa fase de tránsito entre la actividad plena y la jubilación en un porcentaje realmente alto. Recuerdo Holanda, 30%. Nosotros tenemos en este sentido porcentajes ridículos. Somos el país del todo o nada. Hasta ayer una persona trabajaba full time y desde mañana se jubila y deja de trabajar absolutamente. Faltan esos estratos intermedios que facilitarían ese tránsito de la ocupación a la desocupación de una manera razonable. Con Italia ostentamos la mayor tasa del desempleo senior y además, algo todavía quizás más preocupante, estamos en el pelotón de cabeza de los países que tienen un desempleo de larga duración. Es decir, que una buena parte de nuestros seniors desocupados están más de 12 meses en ese nivel, en esa situación, e incluso más de 2 años en algunos casos, como reflejan las estadísticas. Y por último, España es el país de los 7 estudiados, que son representativos del conjunto, que tiene una vida laboral más corta. En España se trabajan menos años de los que se trabajan en otros estados de la Unión Europea. Quizás salvo en los países nórdicos, donde la presencia de senior en el mercado de trabajo tiene, como hemos dicho, una buena situación. Fíjense en un solo dato, no he querido cansarles con datos estadísticos. Nuestros informes están llenos de cuadros y de gráficos en donde se pueden conocer los aspectos concretos de todo lo que estoy diciendo. Pero voy a darles un solo dato que sirva de ejemplo de lo que estoy diciendo. En el caso de Suecia, la tasa de actividad de los mayores de 65 años, perdón, de 55 años,
55 a 69, es del 65%. Y la tasa de empleo, un poquito menos, porque parte de esos activos están desocupados, la tasa de empleo es del 62%. Pues bien, en España la tasa de actividad es del 47% y la tasa de empleo es del 42%. Por lo tanto, si en todos los países caben mejoras en la presencia de los seniors en el mercado de trabajo, en España en particular, el recorrido probablemente va a tener que ser más largo. Somos un país quizás como Francia, y estamos asistiendo a lo que está pasando en el país vecino como consecuencia del proyecto de Macron de elevar la edad de jubilación de 62 a 64 años. Somos un país, digo, con una cultura de jubilación temprana. La edad de jubilación en España se sitúa la real en torno a los 63 años, cuando la edad legal de jubilación está en estos momentos en 66 años y casi un mes, con horizonte en 67 en el año 2027, que es cuando llegaremos a esa edad establecida hace unos cuantos años. Yo creo que, por lo tanto, y concluyo, debemos concienciarnos como país de que va a ser necesario trabajar más años, lo cual va a exigir una legislación distinta y, sobre todo, un cambio de mentalidad. Una legislación distinta que contemple el retiro como un derecho y quizás no como una obligación, que favorezca el trabajo, al menos voluntario, por encima de la edad de jubilación, que acerque la edad real de jubilación a la edad legal de salida del trabajo, y que siga corrigiendo los todavía excesos, desde mi punto de vista, que existen en las jubilaciones o las prejubilaciones. No tiene el más mínimo sentido que con una esperanza media de vida en la que estamos ya de 86 años para las mujeres y de 81 y pico para los varones, haya personas que se les jubile a los 52, como realmente todos sabemos que se da en ciertos sectores económicos. Un cambio de mentalidad, pero también, un cambio de legislación, pero también un cambio de mentalidad. Yo creo que es necesario que lleguemos en este país al establecimiento de una política de consenso entre los grandes actores que intervienen en el mercado laboral, la administración, que debería favorecer más la presencia de activos en el mercado de trabajo a través de todos esos mecanismos que mencionaba hace unos segundos, los sindicatos, a los que hay que probablemente convencer de que esa afirmación de que los mayores quitan puestos de trabajo a los jóvenes no se sostiene estadísticamente. Hay tantos ejemplos de lo contrario que no podemos hoy sostener ya con argumentos sólidos esta aseveración. Las empresas, que deberían de dotarse de mecanismos en el ámbito de la formación, en el ámbito de las buenas prácticas, para que sus trabajadores mayores pudieran continuar activos, para la formación de equipos interdisciplinares en las que senior y junior aportasen lo mejor de sí mismos. Y por último, hay que convencer a los propios trabajadores que, con esperanzas medias de vida, que pronto van a rebasar los 90 años, no tiene el más mínimo sentido jubilarles con 30 o 30 y tantos años de antelación. Y esta es mi intervención. Y ahora, para continuar en una línea semejante, voy a darle la palabra, en primer lugar, a Alfonso Jiménez, al que voy a presentar muy brevemente, sabiendo, Alfonso, de antemano que no te voy a hacer justicia a tu magnífico currículum, pero en áreas de que es más importante
lo que vas a decir que lo que has hecho hasta ahora, me voy a permitir esta licencia, ¿no? Alfonso Jiménez es doctor en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid, es PADE por el IES y diplomado en Buen Gobierno Corporativo. Actualmente es partner de Securities Avenue, responsable de la práctica de Board Services en España, profesional con un alto reconocimiento como consultor de empresas, especialistas en mercado de trabajo, en organización de personas y en temas de talento, que ha trabajado para compañías del nivel de Arthur Andersen, de Andersen Consulting, de Watson Wyatt, firma de la que fue precisamente consejero, y CEO para España de People Matters, firma que fundó en el año 2003 y fue administrador único hasta febrero del año 2020. Esta es una actividad que ha sabido compaginar en todo momento con su actividad académica, ha sido director de programas y profesor en distintas universidades, como por ejemplo la Autónoma de Madrid, la Universidad Carlos III o la AI Business School, en donde yo tuve el honor de coincidir con él y empezar a trabajar juntos. Actualmente es vocal de la Junta Directiva de AED y preside el Consejo Asesor de la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos. Alfonso, tienes la palabra. Muy bien, pues muchísimas gracias, Rafael. Muchísimas gracias también a Registradores de España por invitarnos, y concretamente a esa comisión de Jubilare que habéis montado. Y quiero no solamente daros las gracias, sino felicitaros, porque creo que en esta ocasión estamos ante un tema que Europa, no solamente España, tiene que crear conocimiento. ¿Y por qué? Pues enlazando con lo que comentaba Rafael, somos posiblemente el continente que primero se va a enfrentar o se está enfrentando al hecho del envejecimiento y por lo tanto todos los impactos que desde el punto de vista social, empresarial y personal tiene el envejecimiento, pues deben de ser analizados y no podemos esperar, como en otras áreas, que los norteamericanos, pues con su análisis y con su investigación, su innovación, pues nos resuelvan, porque estamos a la vanguardia. Por lo tanto, todas las iniciativas que se hagan alrededor de este concepto, pues son bienvenidas. Y enhorabuena, porque desde un colegio como el vuestro, pues haya puesto foco en este asunto. También debo agradecer pues, a la Fundación MAFRE que nos haya, a este grupo de investigadores o de profesionales que teníamos cierta sensibilidad con el tema del talento senior, que es una faceta, un tema concreto dentro del ámbito del envejecimiento, pues haya confiado en nosotros para hacer estos dos mapas que ha hecho referencia y el tercero que ya estamos empezando a producir y que verá la luz posiblemente pues después del verano de este año 2023. Al hilo de la presentación de Rafael, en términos generales de cómo es el mercado de trabajo, me voy a concentrar en dos aspectos, ¿no? El trabajo, llamémosle autónomo, ¿no? Y el emprendimiento de los trabajadores senior, ¿no? Y haré bastantes reflexiones a cómo organizar lo que podríamos denominar la segunda carrera de los trabajadores, de los profesionales y de los directivos para cubrir ese periodo que va desde su salida de la primera carrera, ¿no? Caracterizada muchas veces por un contrato por cuenta ajena, hasta el momento del retiro definitivo, ¿no? Y el acceso pues a la jubilación, que viene además de júbilo, ¿no? y que tan arraigado tenemos en la sociedad como un momento positivo y de gloria, ¿no? Aunque realmente
mi experiencia en el despacho, escuchando a muchos profesionales que han salido del mercado de trabajo, puedo deciros que no es así. Puede ser así en los primeros momentos, pero hay mucho dolor, mucha falta de salud y mucha pérdida de contacto con la sociedad cuando se deja el trabajo. Trabajo autónomo en el mundo senior, ¿no? Pues yo diría que es el refugio del concepto que ha comentado Rafael del edadismo que tenemos. ¿Y por qué edadismo? Bueno, porque todavía son muchas las compañías cuya esencia de su estrategia de personas consiste en sacar gente mayor, supuestamente más cara, supuestamente desmotivada, supuestamente desfasada en sus competencias, incorporando gente joven, supuestamente más barata, supuestamente mucho más comprometida y supuestamente mucho más preparada. Y el segundo indicador de ese edadismo, y todavía más cruel, es que cuando una persona sale de esa primera carrera y tiene más de, pongamos, 50 años, la probabilidad de encontrar un trabajo por cuenta ajena es menguante. Entre los 50 y los 54 años hay una cierta probabilidad, que pueden alinear los astros. Entre los 50, a partir de los 55 años, que es el objeto de nuestro trabajo, pues esa probabilidad tiende a cero. Hay casos excepcionales, sobre todo en el ámbito tal vez directivo, donde ocasionalmente podríamos encontrar algún caso, pero como decía, la probabilidad tiende a cero y eso es algo que vemos con nuestros clientes en nuestro despacho prácticamente a diario. ¿Y cuál es la salida para aquel trabajador, para aquel profesional, para aquel directivo que tiene más de 55 años y ha salido, se ha roto ese vínculo en el que muchas veces ha estado durante mucho tiempo cubriendo su actividad, como es el trabajo por cuenta ajena? Pues realmente es el trabajo autónomo. Los datos de España es que tenemos más de 900.000 autónomos cotizantes en el RETA con más de 55 años. Esto supone aproximadamente el 28% del total del trabajo autónomo. Además, otro fenómeno interesante es que el porcentaje de trabajadores autónomos respecto al total de trabajadores se va incrementando a partir de los 55 años. Es decir, en el tramo entre los 55 y los 59 años es importante, pero se incrementa mucho más en el siguiente tramo, entre los 60 y los 64 años, y se dispara a partir de los 65 años. Esto significa que si vemos trabajar a alguien que tenga más de 65 años, el 80% de la probabilidad es que sea un trabajador autónomo. En términos globales, estamos hablando de que el 23% del trabajo senior, en términos globales, es trabajo autónomo. Pero, como decía, hay mucha diferencia en función de esos tres tramos de edad. Es claramente mayor según va pasando la edad. Significa que muchas veces se utiliza este instrumento hasta alcanzar la edad del acceso definitivo a la jubilación. Un trabajador, un profesional, un directivo que sale de una relación laboral por cuenta ajena, ve en el trabajo autónomo dos cosas. La primera es la posibilidad de seguir activo y la segunda, también muy importante, la posibilidad de seguir contribuyendo a la seguridad social para acceder
a una pensión en el futuro. Antes, las fórmulas que había de salida del trabajo por cuenta ajena pues solían ser bastante generosas porque teníamos márgenes empresariales que nos lo podían permitir. Sin embargo, desde hace ya unos cuantos años, los modelos de prejubilación son mucho menos generosos y no nos pueden permitir, en muchos casos, mantener un nivel de vida similar al que teníamos en la etapa activa por cuenta ajena hasta el momento de la jubilación. Con lo cual, hay una necesidad económico-financiera en ese trabajador, en ese profesional, en ese directivo, para mantener el nivel de vida y cuyo objetivo sería no deteriorar su patrimonio para tener rentas similares a su etapa anterior. Podríamos pensar que este es un fenómeno únicamente español. Y en este segundo estudio, en este segundo mapa que publicamos en el mes de octubre, lo que hemos demostrado es que es un fenómeno europeo. No somos muy distintos de otros países de Europa. En todos los países europeos, el trabajo autónomo es un refugio para profesionales, trabajadores y directivos europeos, con más o menos incidencia, con matices. Entre otras cosas, porque el uso de la figura del trabajo autónomo es muy distinto en una Alemania, donde solamente hay un 8% de población que utiliza este tipo de instrumento, este tipo de figura, que otros países como Italia, Portugal y España, Polonia, en donde tiene un mayor peso en su conjunto, ¿no? Pero en todos ellos se produce el mismo fenómeno que os he comentado, ¿no? Y es que a lo largo de esa etapa que va entre los 55 años y en adelante, se va incrementando el peso del trabajo autónomo conforme va pasando la edad. Todo esto, lo que de alguna manera debería de replantear o nos lleva es a asumir el concepto de segunda carrera. Es decir, todos deberíamos de pensar que en un momento determinado y a partir de una determinada edad, la probabilidad de encontrar un trabajo por cuenta ajena es menguante y muy dificultoso. Por lo tanto, es el momento de hacer un análisis exhaustivo, un análisis detallado, un análisis sincero de cuáles son nuestros activos que podemos ofrecer al mercado. Todo trabajador, todo profesional, todo directivo tiene al final unos activos que son los que le hacen valioso de cara al mercado. Y esos activos básicamente serían 4. En primer lugar, lo que sabe hacer, los conocimientos que tiene. En segundo lugar, las experiencias más ricas, menos ricas que ha tenido en distintos ámbitos. En tercer lugar, pues la marca personal que se posee. Esto aplica más, lógicamente, a profesionales y a directivos y menos a trabajadores de más bajo nivel. Y finalmente, la agenda de contactos que poseemos. A partir de ese análisis, pues tenemos que considerar distintas alternativas, las posibilidades de aportar nuestro valor al mercado, ofreciendo esos activos, pero siempre asumiendo que serán bajo una fórmula de relaciones mercantiles y mucho más libres y flexibles que lo que era el trabajo por cuenta ajena. Y una cosa que llama la atención, que me llama la atención, es la escasa información que ofrece el mercado respecto a cómo construir esas segundas carreras. Es decir, esos más de 900.000 autónomos nuevos con más de 55 años han tenido que aprender a convertirse en autónomos y a generar valor a partir de muy poca información. Normalmente hemos
visto que se tardan 2 años en darse cuenta de que la opción del trabajo por cuenta ajena es una opción. Con lo cual son 2 años, entre comillas, perdidos en muchos casos. Finalmente, voy a referirme a una parte de esos autónomos, que son aquellos que quieren emprender, es decir, que consideran la opción del emprendimiento como una opción de segunda carrera. Esa opción, según la fuente de información más relevante sobre el emprendimiento, alcanza aproximadamente a menos del 5% de los trabajadores senior, todas las personas de esa edad. No obstante, esa tasa, en términos comparativos con Europa, a pesar de lo que pudiéramos pensar, no es mala. Es de las más altas de Europa. Es decir, nuestros trabajadores, directivos y profesionales tienen tasas de actitud hacia el emprendimiento relativamente altas, aunque parezca que ese 4,7% es muy bajo, pues realmente están por encima de otros países europeos. Además, está constatado que un porcentaje muy alto de estos emprendedores seniors, cuando les preguntan por qué les mueve a ese emprendimiento, en muchos casos la principal motivación es que lo hacen por necesidad, ¿no? Es decir, la necesidad de tener una actividad, una ocupación y, en el fondo, unos ingresos en que le lleven hasta el momento en el que pueda obtener unas rentas derivadas de la previsión social. También positivo para nuestro país es que generan más puestos de trabajo que en otros países europeos. Nuestros trabajadores, nuestros emprendedores senior generan más empleo que los emprendedores seniors de los países europeos que hemos analizado en el estudio y que ha comentado el profesor Puyol. Y finalmente, que muchos de esos proyectos evidentemente fracasan, y cuando preguntamos por qué fracasan, es por la baja rentabilidad que obtienen con esos proyectos y finalmente porque pueden acceder a la jubilación. Concluyendo, en esta parte, el trabajo autónomo posiblemente sea tan importante en el mundo senior como una salida a ese edadismo que se produce por parte de la sociedad y por parte de las empresas, sobre todo en la parte de negación de una segunda oportunidad. Es el inicio de una segunda carrera ante la cual hay muy poca información en el mercado, que se tiene que construir en base a la intuición y muchas veces por aprendizaje de ensayo y error por parte de ese trabajador. Estamos hablando de un colectivo muy importante, de más de 900.000 personas, como comentaba, 915.000 en 2023, y que no somos tan distintos del resto de Europa, y en algunos apartados incluso podríamos dar lecciones. Muchas gracias. Alfonso, muchísimas gracias por esta visión del trabajo senior por cuenta propia y del emprendimiento, que completa un poco la visión que yo mismo ofrecía del trabajo por cuenta ajena, que sigue siendo por el momento mayoritario. Y voy a dar la palabra, en último lugar, a Iñaki Ortega, el tercero de los autores de estos informes que estamos comentando. Iñaki es doctor en Economía, es director del área de Educación Directiva Executive de Llorente y Cuenca en estos momentos, además de consejero asesor del Centro de Investigación Agenomics de la Fundación MAFRE, que es la institución que nos está patrocinando estas investigaciones, y profesor de UNID. Es director igualmente de los programas de liderazgo público de la COE y ha sido y es asesor
de distintas instituciones gubernamentales, de universidades, de grandes empresas, en el lanzamiento de sus programas de innovación y de diversidad generacional. Esto, unido a su paso por el sector público, ya que fue parlamentario vasco y director general de la Agencia de Desarrollo Económico de Madrid Emprende, le han dado una visión sistémica que le ha permitido ser requerida habitualmente por medios de comunicación económicos para emitir opiniones siempre muy cualificadas. Ha dirigido y participado más de 20 investigaciones académicas en relación con el emprendimiento, la innovación abierta, el impacto de la tecnología en el empleo y la diversidad generacional en entidades como el BID, Microsoft o Santander Universidades. Tiene una amplísima labor editorial, ha publicado más de una docena de libros y uno de ellos, que todos probablemente recordamos, La Revolución de las Canas, es una referencia en este tipo de reflexiones sobre el talento senior y además fue elegido en el año 2019 como uno de los 10 mejores libros de empresa escritos en nuestra lengua y además traducido a otros idiomas como el inglés o como el portugués. Iñaki, tienes la palabra para concluir. Muchas gracias, Rafael. Un saludo cordial a todos los que nos acompañan y más sincera enhorabuena porque el colegio aborde estos temas, cree una comisión y dedique un ciclo, ¿no? Si más organizaciones siguiesen los pasos del colegio de registradores, pues estaríamos hablando de una mejor situación del talento senior en España. No obstante, como estamos siguiendo el segundo mapa de talento senior, lo estoy compartiendo para aquellos que nos siguen online, lo pueden ver en ese link para que todo el mundo pues, pueda seguirlo. Es un texto intenso, hoy estamos resumiéndolo y lo vamos a hacer, lo estamos haciendo también pues, siendo muy realistas. Eso no quiere decir que el talento senior en España pues tiene la suerte de residir en nuestro país. Es uno de los mejores países del mundo para ser senior. Entonces, digamos que también igual nos animamos un poco después de algunos datos que no son tan buenos para ir terminando con un buen sabor de boca también. Y es que pues hay pocos países mejores para vivir siendo senior. No solo nos lo recuerda el profesor Puyol porque la demografía manda y porque tenemos una buena esperanza de vida, altísima esperanza de vida, sino también tenemos una muy buena calidad de vida y porque además tenemos una generación senior, una cohorte de edad a partir de los 55 en adelante, que tiene una situación económica privilegiada. Nunca en la historia de España pues, ha habido esta situación tan buena. El sueño de cualquier español o ser humano que era alcanzar la vejez con la situación económica resuelta, en España está conseguido gracias a un buenísimo sistema de previsión social, pero también pues está conseguido porque hay cada vez más personas que tienen derecho a pensión y eso hace que los seniors españoles, pues en una gran mayoría, tengan 2 ingresos en casa. Entonces, eso tampoco había pasado a lo largo de la historia de España. Yo voy a compartir pues con todos ustedes pues algunos documentos que quizás pues a los que nos siguen en remoto nos van a ayudar, ¿no? Estos datos que nos dicen que en España pues se vive muy bien siendo senior, pues lleva a decir que hay 16 millones de personas de más de 55 años, que supone el 33% de la población, que tenemos la tercera esperanza de vida del mundo, que además hay muchos seniors activos, 4 millones, que hay muchos emprendedores, hay muchos autónomos, lo acaba de explicar perfectamente el profesor Jiménez, casi 1 millón, que supone el 60% del gasto español. 6 de cada 10 euros vienen de los seniors, que eso supone que 1 de cada 4 euros del PIB provienen de los seniors, que una
parte muy importante del censo electoral son seniors y que además pues tienen pues un patrimonio acumulado en vía o en forma de vivienda, donde una inmensa mayoría, el dato es 8 de cada 10 poseen vivienda en propiedad y pagada, lo cual pues demuestra también que es una generación que ha ahorrado, que sigue ahorrando y que además pues sí sigue ahorrando con planes de pensiones y que además pues es muy solidaria. Los datos que manejamos es que pues cada vez ayudan más los seniors a personas de su entorno, ¿no? Y que bueno, pues generan muchos millones de ingresos fiscales, que además pues siguen activos siendo diputados, diputadas, alcaldes y que además siguen viajando. Es decir, que todo esto para, insisto, para animarnos un poco de saber dónde estamos, ¿no? Y estamos en un lugar magnífico, que es España, para poder ser senior. Quizás, pues en breve estaremos hablando de la Florida del mundo, que pueda ser España, el lugar donde todo el mundo quiera cumplir años, ¿no? Porque además todo esto acompaña a las infraestructuras sanitarias soberbias. Em, Sirva de contexto, no tenía preparado, pero también para dar también elementos positivos, porque cuando hablamos del envejecimiento, el profesor Pujol, el profesor Jiménez y yo, siempre lo hacemos en el contexto de esto que se llama la economía plateada, es decir, la economía de las canas, que no es otra cosa que, pues precisamente, poner en valor las oportunidades que tiene cumplir años y quizás dejar de dedicar tiempo, nosotros por lo menos, ya lo harán otros, a hablar pues, del colapso del sistema de pensiones, a hablar de las tensiones del sistema sanitario, pero nosotros preferimos dedicar este tiempo o nuestras intervenciones a esta parte positiva que la tiene. Esa parte positiva desde un punto de vista económico, pues también se mide de muchas maneras, pero una es pues pensar la aportación que tienen los seniors a la economía como consumidores, es decir, qué es lo que compran, qué es lo que demandan, qué bienes y servicios. Y ahí estamos pensando todos, no solo en salud, estamos pensando en ocio, estamos pensando en vivienda, estamos pensando en turismo, estamos pensando en tecnología, estamos pensando en moda, estamos pensando en alimentación, estamos pensando en todas esas derivadas, que cuando las agregas te dan esas cifras tan importantes y además te das cuenta de la necesidad de construir una industria alrededor de los bienes y servicios para los seniors. Y quizás pues dejar de tener esa idea tan vieja, si me permiten el juego de palabras, de adorar la juventud y darnos cuenta de que hoy el motor económico de los países va a ser las canas, la edad. Y además, pues tenemos la suerte de que en España pues estamos en avanzada respecto a otras partes del mundo, ¿no? Aprovechemos esas circunstancias. Por tanto, primero, por el lado del consumo, cómo aportan a la actividad económica, pero también, y eso estamos analizando hoy, por el lado de la actividad, cómo pueden aportar pues siendo productores, siendo trabajadores, siendo un recurso fundamental pues para la actividad económica, ¿no? Los clásicos hablaban del PIB o de la demanda agregada, pues la suma, ¿verdad?, del consumo, pero también del trabajo, ¿no? Entonces hablemos del trabajo y eso es lo que hemos hablado y lo ha explicado muy bien los colegas que me han precedido en el uso de la palabra. Básicamente, el resumen, y a mí me toca esta parte, pues nos llevaría a concluir que, bueno, pues que hay una oportunidad para España en comparación con los colegas europeos, con el resto de países europeos, o por lo menos de los países que hemos analizado en este informe, que hay una oportunidad porque tenemos pues más desempleo que ellos, porque tenemos menos tasas de actividad, porque tenemos menos tasas de empleo y porque trabajamos menos años. Y esto, pues, cuesta decirlo, pero hay que decirlo alto y claro. Trabajamos menos años que los colegas europeos. Es decir, que si miramos pues las estadísticas, pues nos daremos cuenta, esto lo ha estudiado el profesor Pujol en detalle,
pues veremos que pues en España, pues de media se trabajan menos años que en el resto de países de Europa que hemos estudiado. Entonces, claro, pues no sorprenden algunas de las conclusiones, ¿no? También en número, o por lo menos relativamente, pues se trabaja menos aquí que en el resto de Europa. Si quieren así de un brochazo, pues de cada 100 españoles que podrían trabajar, pues lo hacen 40, ¿verdad? A partir de los 55 años hasta los 70. Y eso en otras partes de Europa, pues de cada 100 son 60. Entonces esos 20 puntos pues explican algunas de las márgenes de oportunidad que tenemos. Pero como todo no es malo, pues somos más emprendedores en esta parte del mundo. Alguien dirá que es un emprendimiento, ¿verdad?, de necesidad y no de oportunidad, pero tenemos una tasa de emprendimiento altísima y además está creciendo el empleo senior de las mujeres. Nosotros nos hemos atrevido a hacer alguna serie de recomendaciones. Y la recomendación más importante, que es la primera, y la tienen en el informe, para los que lo están siguiendo desde su casa o lo tienen aquí en papel, en la página 28, nosotros decimos que es necesario un gran pacto de país. Porque ¿de qué sirve que estemos hablando de aquí si estamos convencidos, ¿no? Tenemos que convencer a una tendencia cultural basada en que durante miles de generaciones la vida se acababa a los 40 años, que durante mucho tiempo, hasta hace apenas un siglo, la vida se acababa a los 60 de media. Y por tanto, pocos sobrevivían a esa edad y los que sobrevivían quizás lo hacían con mucha fragilidad. Y entonces, pues claro, nadie piensa en estas oportunidades. Al revés, porque casi nadie llegaba, porque las instituciones no estaban preparadas para ello, ¿no? Cuando se crea el actual sistema de pensiones, sobrevivía 1 de cada 100 a los 65 años. 1 de cada 100. Hoy sobreviven 99 de cada 100. 95 de cada 100. Es decir, que claro, entonces sobrevivían y duraban de media 5, 6, 7 años. Hoy, más de 20. Hoy lo que hemos cotizado se agota a los 12 años de cobrar la jubilación. Se agota. Si tuviésemos un sistema, ¿verdad?, de capitalización, se hubiera agotado. En cambio, pues de media las pensiones se reciben más de 20 años, ¿no? Pero para poder conseguir este cambio cultural, insisto, arraigado en años, siglos, milenios de una vida que no llegaba a ser a más allá de los 40, de los 50 años, pues tenemos que conseguir un gran pacto de país y que pase porque los trabajadores, los representantes de los trabajadores, los representantes de los empresarios, los gobiernos, los seniors, pues se den cuenta de las bondades de alargar la vida laboral, de las bondades de seguir trabajando. Y esas bondades, para el sistema público es evidente, se sanea. Para las personas te permite unos ahorros que vas a necesitar seguramente con la llegada de la longevidad, pero también te permite, y José Augusto nos lo podría explicar mejor que nadie que está presente hoy aquí con nosotros, José Augusto García, te permite una salud mejor, el estar activo, el seguir viviendo en sociedad, el seguir sintiéndote útil. También para los trabajadores, para los representantes de los trabajadores, es mejor seguir teniendo más trabajadores que tener menos. No puede ser, lo explica Rafa Pujol siempre, ¿no? Vamos a tener una tensión tremenda en el mercado laboral. No hay relevo. Por tanto, tenemos que traer gente de fuera, aunque los de aquí sigan trabajando, ¿no? Y para las empresas, y por eso hemos dedicado un capítulo, un apartado específico, para las empresas es una grandísima oportunidad. España puede ser la capital del mundo, puede ser el país de referencia del mundo en la economía senior. Puede serlo. Las empresas españolas tienen que esmerarse en ofrecer bienes y servicios para los seniors. Tienen que cambiar sus inercias, tienen que tener seniors en sus compañías. No puedes disfrutar de las bondades del dividendo de la longevidad si no tienes seniors trabajando. ¿Cómo es posible que entiendas a un nuevo mercado que supone 1 de cada 4 euros si no tienes seniors? ¿Qué les ha pasado a algunas
entidades, ¿verdad? Algunos sectores, pues que ha habido ha habido un revuelo tremendo, casi una revolución de clientes seniors. Oiga, somos mayores, pero no idiotas. Nos tienen que atender bien. Si hubiesen tenido seniors, no hubiera pasado eso. Entonces, esto no es algo nuevo. Hay empresas que lo han leído, hay empresas que lo han visto, hay empresas que ya están recogiendo ese dividendo de la longevidad y nos hemos atrevido a buscarlas en España, en Europa y en el mundo. En España hemos identificado pues, buenas prácticas, empresas como el Corte Inglés, como Mapfre, como SACIR, como Talgo, como Endesa, como Picolín. Están haciendo cosas muy interesantes alrededor del mundo senior y no quiero ocupar más tiempo del que tengo previsto, pero pueden ver estas buenas prácticas en el informe en concreto en la página 27. Pero en Alemania hemos identificado muchísimas en el sector de la automoción. Porsche, Volkswagen, están haciendo Mercedes grandísimas cosas por el talento senior. En Portugal, Sonae, en Francia, BNP y Carrefour, en Italia, Enel, en Suecia, IKEA. Pero en el anterior informe del mapa de talento senior que ha citado el profesor Puyol y que participamos también Alfonso Jiménez y yo, analizamos el resto del mundo. Y vimos que en Estados Unidos Amazon tiene un programa sobre el de recualificación profesional, que Bank of America tiene un programa también de integración intergeneracional, jóvenes con mayores, que Google tiene las comunidades internas de trabajadores seniors para que también se empoderen y que Coca-Cola pues utiliza ya como una herramienta de reputación y de publicidad a los seniors y lo lleva haciendo un tiempo. En España hemos conocido pues lo que estaba haciendo una de sus filiales, Aquarius, ¿verdad?, con el concurso de emprendimiento senior. Muy bien, todas esas buenas prácticas empresariales tienen que llevar a que más compañías asuman y abracen esta revolución de las canas, ¿no? Así como que haya visibilidad en los seniors que siguen activos, ayuda a que otros sigan, ¿verdad? El que tengamos la suerte pues, de tener, por ejemplo, en España al doctor Guillén, o que tengamos la suerte de tener en España a la profesora de la Cortina, catedrática de ética, o que tengamos la suerte de tener a un jurista como Antonio Garrigues, o que tengamos la suerte de tener personas en el mundo público como la ministra Margarita Robles, como la consejera Adán Causa, o otros muchos que podía citar, todos seniors, todos que superan con creces los 55, los 60 años, pues eso ayudará a que otros muchos seniors quieran seguir activos. También conocer las buenas prácticas de las empresas ayudará a que las empresas dejen prácticas, permítame la palabra, viejas, caducas, de prejubilar a los seniors. Esta motivación está en poner negro sobre blanco esas buenas prácticas de las empresas para que otros copien. En cualquier caso, también pedimos a las empresas que adopten la economía senior, la diversidad generacional, como adoptaron la diversidad de género. Y que cada vez que pues avanzan en cuestiones de género en los consejos de administración, estos días hemos visto que ya están en el 40% en el IBEX, pues nos empiezan a decir cuántos seniors hay en sus compañías. No necesitamos que estén en los consejos. Nos vale que tengan nómina. ¿Cuántos seniors están en las grandes compañías? Que lo pongan en sus informes, que nos lo digan porque eso ayudará. Y estamos seguros, además, que eso ayudará a que más clientes confíen en ellos, porque será reflejo de la sociedad a la que sirven. Estas son algunas de las conclusiones que también pues nos llevan a hablar del fomento del emprendimiento. Necesitamos más emprendedores, necesitamos más trabajo a tiempo parcial. Necesitamos mejorar, por supuesto, la formación. El Banco de España nos recuerda todos los años que a partir de 55 años somos el país de Europa que menos horas de formación reciben los seniors. Formación continua. El país de Europa que menos forma a sus seniors. Eso explica, ¿verdad?, que luego pase lo que pasa con el desempleo senior y con la destrucción
del empleo senior. Y, por supuesto, que tiene que avanzarse también con la ley en la mano y que tiene que seguir avanzándose en reformas para desincentivar las prejubilaciones, para incentivar las contrataciones de mayores de 55 años y quizás que no haya tantos incentivos para no trabajar, que deje de haber esos incentivos para dejar de seguir siendo activo. Finalmente, y por supuesto con ánimo constructivo, los autores del informe nos hemos atrevido también a reclamar un activismo senior, un sano activismo senior, pero a reclamarlo. Cuando representas el 40% del censo electoral, tendría que ir acompañado esto de políticas públicas para los seniors. Y en cualquier ámbito. Y me refiero no solo al estatal y a la seguridad social, sino me refiero también al ámbito urbano, a las ciudades a la medida de los seniors, con gobernantes que piensen en los seniors. Hemos encontrado un ejemplo relevante en un país complejo desde un punto de vista político, pero referente empresarial desde hace muchas décadas, que es Estados Unidos. Y en Estados Unidos, pues la Asociación de Profesionales Retirados, la ARP, bueno, pues es una asociación con millones de seniors y que esa asociación pacta gran parte de las decisiones públicas y privadas que afectan al colectivo. Es decir, que se convierte en un activismo sano que demanda beneficios y que demanda que la sociedad piense en los seniors. Nos parecía que hubiese sido muy sencillo las recomendaciones estuviesen solo basadas, ¿verdad?, en reclamar al Estado o reclamar cambios legislativos, sino también pedimos a los seniors que se muevan y a las empresas con ellos. Muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias, Iñaki. Creo que ya tienen ustedes una idea bastante precisa de lo que hemos pretendido hacer con estos informes y con los que van a venir a continuación. Evidentemente no les hemos querido cansar con demasiadas informaciones estadísticas, pero como decía hace unos minutos, en los dos informes van a encontrar una multiplicidad de datos y de gráficos que reflejan esos datos, en los que pueden todos aquellos interesados profundizar en el conocimiento más preciso de las distintas variables que aquí hemos mencionado. Y es el momento del diálogo para aquellos que vienen en la sala o bien detrás de sus pantallas de ordenador quieran intervenir. Tenemos unos minutos, no queremos alargar la sesión y no cansarles a ustedes, pero sí tenemos unos minutos, ¿verdad, señora moderadora?, para intentar responder o dialogar sobre aquellas cuestiones que sean de su interés. Así pues, que el que quiera intervenir, que levante la mano. No sé si en la sala... Muy bien. Alberto. Muy bien. Pues nada, me ha encantado la exposición, las últimas recomendaciones de Iñaki, ¿no?, en la línea de lo que se demanda a los poderes públicos, ¿no?, que fomenten la posibilidad de que el talento senior se desarrolle y siga activo. En relación a esto, es una pregunta para Alfonso, bueno, en general para los tres. No sé si es desde luego difícil desde el punto de vista científico, estadístico, estudiar la economía sumergida senior. ¿Se ha investigado a este respecto el peso que puede tener? No, porque efectivamente nosotros en nuestros estudios nos basamos en estadística pública. Nuestras fuentes fundamentalmente han sido Eurostat y evidentemente lo que es economía sumergida pues no queda reflejada, con lo cual en este caso no tenemos información. De todas maneras, a mí me suscita mucho interés esa pregunta,
Yo creo que es un tema que merecería la pena que en algún momento abordar. Todavía no sé muy bien cómo, pero probablemente es un tema de interés. Es decir, el desarrollo de actividad por aquellos que estando en jubilación no tienen ninguna ocupación a través de la cual coticen o estén en la economía, digamos, reglada o regular. A mí me parece que es un tema muy bonito y habrá que darle, Iñaki, una vuelta porque yo creo que es un tema que realmente puede suscitar mucho interés. Así que no te contestamos, pero sí te agradecemos. Sí te agradecemos la sugerencia, ¿no? Hay un aspecto que es colateral a lo que tú citas, que es el trabajo no remunerado, que no es exactamente economía sumergida, Sí, pero es trabajo no remunerado. sí. Y estamos hablando de los cuidados. Y estamos hablando del voluntariado, que para eso sí que hay algunas informaciones de aquellos seniors que están desarrollando actividades de voluntariado. SECOT, por ejemplo, ¿no? Donde hay 1.200 personas de altísimo nivel que están desarrollando una labor en el ámbito de la formación o del asesoramiento realmente importante, ¿no? Para esa actividad concreta sí que tenemos alguna información. Pero para el que está trabajando en otro tipo de actividad, yo creo, Iñaki, tú conoces mejor estos temas, pero yo creo que no tenemos. Sí, estaba buscando, hay un informe que tuve el honor de colaborar para el Banco Interamericano de Desarrollo, donde nos atrevimos también a tasar ese trabajo no remunerado en materia de cuidados. De cuidados. Es decir, cómo los seniors pues ayudan muchas veces cuando son abuelos a sus nietos, y exactamente igual que hemos detectado que ayudan económicamente, Sí. o sea, una mayoría, el 60%, según los datos que tenemos, ayudan económicamente, es muchísimo. También, pues, una mayoría ayuda no económicamente con ese trabajo no remunerado, que permite que en países como España, ¿verdad? En el que pues, la familia está tan arraigada, pues sobreviva el país. Pensemos, si no, en muchos matrimonios jóvenes, ¿verdad? Cómo podrían sobrevivir a la conciliación del trabajo y la familia sin la ayuda de los abuelos. Y eso está tasado, os voy a dar la referencia en cuanto pueda. Como ves, Alberto, son informaciones que yo calificaría de colaterales Claro. al tema que tú planteas, ¿no? Que sigue siendo, insisto, en un tema de referencia en la sala. Sí, quisiera Perdón. Rafael, Perdón. quisiera hacer un pequeño matiz, y es que efectivamente puede haber ahí una brecha que puede generar una cierta economía sumergida, porque sabéis que se pueden tener un cierto nivel de ingresos sin estar dentro de autónomos, y esto puede hacer que haya profesionales y trabajadores que tengan una economía poco observada porque no tienen que estar declarando IVA, ¿eh? Con lo cual ahí puede haber una hipótesis no contrastada, pero podríamos decir que puede ser eso fuente de un cierto incremento de ingresos y de economía sumergida, precisamente derivado de esa circunstancia, ¿no? Y yo, otro tema que también está relacionado con esto es que hay momentos en los cuales yo me he encontrado oportunidades profesionales que se rechazan por las complejidades. Por ejemplo, una persona que ya está jubilada, ¿no? Y bueno, está con una jubilación ordinaria. Normalmente, aunque se le presente una oportunidad que puede generar un nivel de ingresos, si este no es significativo, muchas veces las complejidades administrativas para volver a pasar a la jubilación activa y por lo tanto cobrar el 50% de la pensión, etcétera. O sea, yo creo que ese tema debería de ser mejorado. Y eso puede, digamos, incitar o facilitar que haya mecanismos o derivadas hacia el mundo de la economía sumergida, ¿no? José Uso. Sí, primero de todo, muchas gracias por la exposición que habéis hecho. Yo creo que habéis introducido aquí conceptos muy importantes de carga y de enorme importancia, ¿no? Y de relevancia para la sociedad que estamos viviendo y la transformación que vamos a afrontar en los siguientes años, ¿no? De manera que os agradezco mucho la generosidad que habéis tenido, al compartir
vuestro conocimiento, ¿no? Yo le estaba dando vueltas a una cosa que es muy importante, ¿no? Y es que, a ver, trabajar, y lo comentaba Iñaki, y lo hemos comentado previamente a la sesión, trabajar es una fuente de envejecimiento activo. Y eso es un concepto muy importante. Quiero decir, trabajar es una fuente de salud. Trabajar estimula la actividad social y trabajar estimula la actividad intelectual y la actividad física en muchos casos. Y todo eso son elementos que nos ayudan a envejecer mejor. Entonces, esto es un tema muy importante porque parece que la jubilación es el gran premio final que tenemos que obtener después de trabajar y dices, oye, a ver si este premio va envenenado. Y va envenenado para nuestra calidad de vida, ¿no? Yo creo que este es un concepto que tenemos que ir cambiando, ¿eh? Eso que vaya por delante, ¿no? Y luego os hago una pregunta que estáis vosotros metidos en el tema y muy metidos en el tema, y es que a mí me preocupa si realmente gente mayor está realmente en los foros de debate que tienen que hacer frente a estas transformaciones, ¿no? Es decir, cuando se hace el debate de las pensiones, hay gente mayor y hay emprendedores de edad y hay personas que están trabajando a tiempo parcial y están analizando si hay suficientes estímulos fiscales para hacer emprendeduría senior, por ejemplo, o hay gente mayor que está trabajando si hay unos buenos programas de formación continuada para hacer esa segunda carrera, que nos decía Alfonso Jiménez, o hay gente con edad que está realmente llevando esta imagen de que trabajar les acaba reportando beneficios no solamente económicos, por cierto, no solamente a ellos, sino a la sociedad, porque si consumen y pagan impuestos, todos nos beneficiamos. O esto está en manos de políticos y de sindicatos y patronal. Porque si es así, tenemos, digamos, un problema importante, ¿no? Y es que los realmente interesados que tenemos que cambiar esto no estamos en los foros de debate, ¿no? Si me permitís, empiezo yo con una primera contestación que seguramente enriquecéis y matizáis vosotros. No, creo que hay no lo suficiente y yo diría que hay cada día un interés mayor y una presencia más abundante, ¿no? Es decir, estos temas, como los temas, por ejemplo, de demografía en general, hasta hace muy poco tiempo no tenían el más mínimo interés por una parte muy sustantiva de la sociedad, ¿no? Yo suelo contar una anécdota y, si me permitís, la reproduzco muy brevemente aquí, ¿no? Cuando yo empezaba mis primeras armas en el ámbito de la demografía, un señor me preguntó en una ocasión, ¿y usted qué hace? Y yo le dije, bueno, yo soy demógrafo. Y me preguntó, ¿y eso qué es? Yo le dije, pues mire usted, estudiamos los que nacen, los que mueren, los emigrantes, los mayores, los jóvenes. Entonces se me quedó mirando de arriba abajo y me dijo, pues vaya oficio de las narices que tiene usted, ¿no? Es decir, la palabra narices es un eufemismo. El calificativo fue más grueso, ¿no? Bueno, sí, eso no ocurre ya hoy. Es decir, cuando ya manifiestas que trabajas en el ámbito de la demografía, la gente te mira y dice, hombre, qué interesante lo que hace usted, ¿no? Y yo creo que en los temas de envejecimiento está pasando lo mismo. Es decir, son muy recientes las preocupaciones por estas cuestiones. No hay todavía, como bien dices, una presencia significativa de seniors en los órganos de reflexión o de decisión, pero yo veo que eso va aumentando. Las instituciones que, como vosotros, y se me había olvidado hacer como Iñaki una felicitación a la iniciativa, ¿no? Las instituciones como vosotros, que hoy empiezan a preocuparse por esta temática que tiene tantas aristas, que es de una complejidad tan extraordinaria, yo veo que van aumentando, ¿no? Y por eso decía en mi primera intervención en esta comisión, si os recordáis, hombre, convendría sumar esfuerzos, entrar en contacto con otras instituciones, porque la suma de esfuerzos probablemente permitirá avanzar de una manera más sustantiva en el conocimiento, en la reflexión, en la toma de conciencia y en las propuestas que uno puede hacer en relación a la posible mejora de estas cuestiones, ¿no? Esa es mi opinión. No sé vosotros si la compartís o la matizáis, ¿no? Bueno, yo creo que existe un gap, una divergencia entre lo que son los seniors y la representación que tienen en la toma de decisiones. He compartido el informe que hemos hecho sobre otro informe que es el ranking sobre los territorios. Y entonces hemos medido también y pueden ver pues
los diputados y diputadas de más de 55 años. Entonces vamos a ver, en España, abajo del todo, hay un 26% de diputados. Conclusión, y respondemos a José Augusto, no están bien representados. Porque los seniors suponen un 40% y hay apenas un 20% de diputados mayores de 55 años, ¿no? Es decir, que habrá un sesgo de los legisladores que no sea a favor de los seniors. Esto que no se conoce, porque estos datos no se conocen, sí tiene ya una actuación en sentido contrario por algunas fuerzas políticas. Y ya hay un movimiento político que dice que las decisiones de España en materia de políticas públicas están mediatizadas porque tenemos muchos mayores. Y esas fuerzas políticas empiezan a decir que debería el censo electoral agrandarse por la parte de abajo y tendrían que empezar a votar las personas de 16 años. Y si habéis seguido, y seguro que sí, porque los registradores y registradoras sois informados, pues en el eventual referéndum de Cataluña, pues se votaría a partir de los 16. Y esas mismas fuerzas políticas que defienden que los seniors pues están sesgando para mal el país porque dedicamos demasiado esfuerzo a las pensiones, pues empiezan a insinuar que igual pues a partir de una edad no debería votarse. Con lo cual, pues yo creo que lo que dice José Augusto está muy bien traído porque ese activismo que defendemos nosotros tiene que llevar a que los seniors nunca renuncien a que el peso de lo que significan esté presente en las decisiones públicas y no otro tipo de consideraciones porque, bueno, pues parece ser que conforme cumples años tienes más sentido común y entonces dejas de votar algunas opciones. Pero bueno, ese sería ya, por mi parte, un comentario un poco más capcioso. O sea que vamos a dejarlo en que sí hay una divergencia, José Augusto. Sí. Sí. No sé si tú... perdón, sí. No. No. Es que creí que Alfonso quería... Bueno, una cosa que me surgía, iba a decir otra cosa, pero por lo que decía Iñaki, hablando un poco del derecho romano, lo de los senadores, que eran, pues bueno, en general las personas ya que tenían una cierta edad, una cierta experiencia, ¿no? Y en el otro matiz que has hecho de quién debe votar hasta aquí, hasta allá, por edad, acotado y tal, yo vuelvo a hacer una referencia al derecho romano sobre la imbecilitas. Los que no debieran de votar son los que fueren calificados como dentro del concepto romano actualizable de la imbecilitas. Pero bueno, no era quizá lo que quería decir principalmente, sino al hilo de lo que decía Alberto y luego habéis comentado. Bueno, hay un freno, si no entiendo mal, bueno, pregunto, ¿no? Primero, ¿hay un freno a los mayores seniors por razones de estar jubilados para el tema fiscal, para acceder a otros trabajos que puedan tener una remuneración y eso les interfiere la pensión, etcétera, etcétera? Creo que sí, no sé cómo está actualmente. Y la otra cosa, esto es una pregunta, y la otra cosa es quizá una pregunta y una pequeña aportación, ¿no? Nosotros ahora desde Unión Profesional hemos visto desde hace mucho tiempo, estamos en Europa dándole muchísimas vueltas a la definición del profesional liberal, o en este caso aquí el profesional colegiado, y estamos fabricando el estatus del profesional. Estamos asistiendo ahora al estatuto del profesional y me lleva a pensar en el estatuto del becario, que es una cosa que salió hace poco, como sabéis, y que bueno, está acotado a un campo y tal, el estatuto del artista, que han sacado algo parcial, pero que hay una idea de sacar una cosa más amplia por una problemática muy específica, y diría yo, aunque sea un poco, si queréis, bueno, un comentario o una pregunta, ¿no? Si sería adecuado, por ejemplo, en la línea de lo que estabais hablando, José Augusto también, y bueno, luego habéis hecho eco, el estatuto del senior, es decir, materia fiscal, tratamiento y una etcétera de cosas que están por ahí salpicadas, que podían complementarse y que sobre todo podían compendiarse y compactarse en un concepto más concreto que sería el estatuto del senior, ya que están haciendo, pues hay una línea, ¿no? de caminar. Bueno, es una pregunta
medio afirmación y lo de lo fiscal, ¿no? ¿Qué freno, hasta qué punto fiscalidad y otros aspectos que pudieran frenar esa actividad laboral? Que bueno, creo que está ahí, pero bueno, yo no me sé ahora mismo el detalle. Lo sabía, pero creo que se ha avanzado algo. Sí, te voy a poner un ejemplo de incoherencia desde mi punto de vista de cómo está el marco jurídico en temas de compaginar la actividad con la pensión, ¿no? En general, la salida del mercado de trabajo, primero es por la gente por cuenta ajena, segundo, la gente por cuenta propia, y los últimos que salen del mercado de trabajo son los que tienen por cuenta propia y además tienen trabajadores. En España tenemos una figura que es la jubilación activa, precisamente para autónomos, que te permite compaginar la pensión con los ingresos y seguir facturando como trabajador autónomo. Hasta 14.000 euros de ingresos anuales no necesitas darte de alta en autónomos. A partir de 14.000, pues sí. Entonces, para estas personas que esperan, tienen una expectativa de un ingreso superior a los 14.000 euros anuales, pues pueden acogerse a esa fórmula de jubilación activa, que dicho sea de paso, está muy poco utilizada por las personas, ¿no? Pero ahí hay un tema que además ha habido una sentencia el año pasado que ha unificado, el Tribunal Supremo, que ha unificado la práctica, y es que tienes dos alternativas en esa jubilación activa, ¿no? Si no tienes empleados, cobras el 50% de la pensión y puedes facturar todo lo que quieras, pero si tienes empleados, puedes facturar hasta el 100%, es decir, haces compatible el 100% del cobro de la pensión con teniendo empleados, con otro tipo de ingresos. Pues bien, esos empleados penalizan al emprendedor. Me explico. Si tú tienes esos empleados contratados a través de una sociedad, es decir, eres un senior autónomo y empresario y tienes X trabajadores, no puedes tener el 100% de la pensión. Tienes que tener el 50% de la pensión. Es decir, tienes que tener esos... y había una serie de sentencias contradictorias entre distintos tribunales y se ha pedido recientemente un criterio de unificación de doctrina, ¿no? Y lo ha hecho el Tribunal Supremo recientemente. Y dice que los trabajadores tienen que ser contratados directamente por el autónomo, no por el autónomo, aunque sea el 100% digamos, de titularidad en una sociedad, ¿no? A mí personalmente me parece una tremenda injusticia y además me parece absolutamente incoherente, que es ponerle palos en la rueda a precisamente profesionales que encima están generando otros empleos. Es un ejemplo. Entonces, yo creo, y termino, que todo lo que tiene que ver con jubilación activa, con compaginar pensión con ingresos, es un marco que deberíamos de darle una vuelta, por supuesto, si se hace una reforma de la seguridad social. Sí, en el caso de los trabajadores por cuenta ajena, no existe ninguna posibilidad para obtener el 100% de la pensión. Siempre el máximo es el 50%. Ese es mi caso personal y el de unos 30 y tantos mil, porque efectivamente, como bien dices, hay muy poca gente que se haya acogido. Yo recuerdo que el secretario de Estado de la ministra Báñez, en una conversación que tuvimos con él, yo creo que estabas tú, Alfonso, él nos decía, cuando yo le decía, hombre, yo creo que para incentivar el trabajo senior deberíais pagar el 100% de la pensión y que el trabajador senior pudiera luego cobrar pues las cantidades que pactase con su empleador. De esa manera contribuiría con sus cotizaciones a reducir la brecha para el pago de las pensiones, etcétera. Y él me dijo, todo se andará. Pero claro, llevamos 5 años y no se han dado absolutamente nada en este sentido, sí. Bueno, pues yo no sé si hay alguna intervención, Inés, más. Hemos sentido mucho no dar la palabra a algunos de los que nos han seguido virtualmente. Si hubiese alguien que tuviese la imperiosa necesidad de intervenir, le daríamos la palabra y si no, cerraríamos aquí a la hora prevista. Llevamos 1 hora y media en este sentido.
Bueno, parece que no hay nadie, entonces cerramos aquí la sesión con la reiteración de nuestro agradecimiento al colegio por vuestra acogida, con la felicitación por la idea que habéis tenido, que espero que dé muchos más frutos en el futuro, y con el agradecimiento igual a todos los que en la sala o fuera de ella habéis seguido esta sesión. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.